Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Mis queridos hermanos, dentro del itinerario que vamos haciendo en este tiempo de Pascua, que no es otro itinerario sino el que nos tiene que ayudar a caminar ya en nuestra vida hacia el cielo, el Señor ya nos indica de una forma sencilla, concreta, clarita, cuál es el camino por el que ser discípulos, por el que ser cristianos, que no es otro que dar fruto abundante. Dar fruto abundante. Quizás es un buen día para que nos preguntemos si en nuestra vida se produce el fruto abundante del que Dios nos habla. Que lo normal es que no se parezca al que uno quiere, o al que uno espera. Y es que para dar fruto abundante, fruto que siempre permanezca, fruto que no es perecedero, que se apaga, que se gasta, que se desvanece, que se pierde, el fruto que permanece para siempre, fruto de vida eterna, no es posible, hermanos, no es posible que se produzca si no es permaneciendo en Dios. Es la llamada constante que el Señor nos ha hecho este domingo. Permaneced en mí. Fijaros, la Escritura es profundamente iluminadora. Siempre nos educa, nos enseña de una forma progresiva. Hasta 7 veces se ha repetido el verbo permanecer. El número 7 en la Biblia significa plenitud. Plenitud. Es para que entendamos que no es posible, hermanos, una vida plena, que en el fondo es la que nuestro corazón desea con más ganas. No es posible si no es permaneciendo en Dios. Permaneciendo en Dios para poder llegar a dar el fruto abundante, ese que a veces me puedo imaginar, pero del que a veces pienso que es imposible alcanzar. Y para alcanzar el fruto abundante que puede nacer permaneciendo en Dios, hace falta hacer una cosa, hermanos, que no es nada sencilla y que nos cuesta mucho. Y es estar dispuesto a renunciar al fruto que a mí me gustaría para dar el fruto que Dios quiere. No es nada sencillo, porque en nuestra vida nos vamos proyectando constantemente en frutos concretos, en esperanzas concretas, en metas y en objetivos concretos. Entonces, claro, uno ve su situación laboral y piensa, pues yo en mi trabajo me gustaría alcanzar este objetivo, me gustaría llegar hasta tal punto, o ve su vida familiar y entonces se llena de esperanzas y le gustaría que su familia, pues me gustaría que mi casa, que mi familia, que mi matrimonio, esto, por no hablar del mundo en el que vivimos, que cada vez el panorama es más desesperanzador y cada vez el panorama es más desolador. Y entonces esto es la lucha constante por querer conseguir lo que uno quiere y el mundo no te lo puede dar. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que queremos cosas que el mundo no nos puede dar y encima nos enfadamos? Nos enfadamos, nos cabreamos y estamos porque esperamos algo que el mundo no nos puede dar. Y entonces hace falta tener el valor de querer renunciar al fruto que yo quiero o al que yo espero para dar el fruto que Dios quiere sacar de mí. El fruto abundante que Dios quiere sacar de mí. Que no es posible si no es por el mismo camino que Cristo ha hecho. ¿Cuál es el fruto más abundante, hermanos? El fruto más abundante que Dios
ha sacado para la humanidad la vida eterna. ¿De dónde lo ha sacado ese fruto? De un fracaso aparente, del fracaso de la cruz, de la humillación de la cruz, del desprecio y de la muerte que supone la cruz. Por eso Dios no puede sacar un fruto abundante en nosotros si nosotros no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a vivir como Cristo, a morir a nosotros mismos, a abrazar el camino que ha abrazado el Señor. Fijaros que al principio de la misa le hemos pedido a Dios: lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Se trata de esto, hermanos. Se trata de desear, de querer y de pedir y de no poner ninguna resistencia a que el Señor lleve a su pleno cumplimiento en mi vida el misterio pascual. Aunque eso aparentemente me haga ver que no hay ningún fruto, porque no se trata del fruto que ve el mundo o del que yo veo, sino del que Dios saca, que no es posible si no es permaneciendo en Él. Y fijaros qué imagen tan sencillita, tan humana y tan clara nos ha mostrado el Señor. Mucho más a los que vivimos en un pueblo de campo. ¿Puede dar un sarmiento fruto si no es unido a la vid? Pero vosotros imagináis que salimos a hacer una encuesta a la calle, a preguntarle a la gente si un sarmiento puede dar fruto si no es permaneciendo unido a la vid. ¿Imagináis que nos dirían que somos unos insensatos, que estamos locos de remate y que tenemos la cabeza llena de pájaros? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio pretender que un sarmiento dé fruto si no es unido a la vid? Pero cuando se trata de entender que nos convertimos en auténticos insensatos cuando pretendemos dar frutos separados de Cristo, podremos dar el fruto que el mundo espera, que no vale para nada, porque son frutos que se acaban, que no permanecen, que no duran para siempre. El fruto que dura para siempre solo puede florecer si en nuestra vida permanecemos unidos a Dios. Por eso nos tenemos que cuestionar, hermanos, ¿cómo de viva está mi unión con Dios? Mi unión con Dios. Y no es una cuestión como para llegar a decir, yo los domingos voy a misa. No. Cuando uno ama, uno se sabe unido a la persona a la que ama todos los días de su vida. Fijaros, me ha producido incluso alegría que escuchemos este Evangelio en el Día de la Madre. ¿Qué madre en su sano juicio no se sabe constantemente unida a sus hijos? ¿Es posible que te arranquen a tu hijo de tu corazón? Es imposible. Es imposible. Aunque los colectivos y los lobbies feminazis pretendan cambiar la cultura de la maternidad, que nace de cómo Dios ha hecho las cosas. Para que nos quede claro, vaya. ¿Puede alguien arrancar a tu hijo de tu corazón? Es imposible. Entonces nos tenemos que cuestionar si en nuestra vida estamos permaneciendo verdaderamente unidos a Dios. Entender que la savia que recorre la vid y da vida al sarmiento es la misma que recorre la vida de Cristo, su cruz, su muerte y su resurrección para darme vida a mí. Y entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Se trata de que tengamos también el valor de poder pedirle a Dios que aparte de nosotros todo lo que nos pueda apartar de Él. Todo lo que nos pueda apartar de Él. Y entonces, cuando uno pide esto,
cuando uno pide esto, tiene que entender que Dios se lo va a conceder, si lo pides con fe, claro. Y entonces Dios es capaz de permitir que se empiecen a caer cosas donde tú tienes puesto la seguridad, la confianza y la esperanza, para que lo único a lo que te puedas agarrar sea Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Te poda. Porque si empiezas a dar fruto, si empiezas a dar el fruto que Dios quiere, el Señor, ¿qué hace? Te poda para que des más fruto. Pero si no das fruto, ¿para qué sirve un sarmiento que no da fruto? Fijaros qué imagen más dura. Para que lo corten, lo tiren fuera, lo pisoteen y lo echen al fuego como si fuera una barbacoa. Para esto sirve nuestra vida, cuando no permanecemos unidos a Dios. Por duro que resulte escucharlo, hermanos. Pero el Señor es así de claro. Qué importante es que cuidemos nuestra unión con Dios de verdad, de verdad. Que no vacilemos en crecer en nuestra unión con Dios de verdad. Que sabemos cuál es el fruto cuando nuestra vida está unida a la vida de Cristo. Que sabemos cuál es el fruto cuando nuestra vida se aleja de Cristo. Solamente permanecer en Él nos da la vida que realmente deseamos y anhelamos en lo más profundo de nosotros mismos. Es el camino del amor que el Señor ha tenido con nosotros y que nos invita a nosotros a vivir también, como nos decía el evangelista Juan en la segunda lectura. No amemos de palabra y de boca, porque eso es muy fácil. Para el mundo en el que vivimos es muy fácil hablar del amor. Cuando se trata de amor no es tan sencillo. Cuando se trata de amar de verdad no es tan sencillo. Porque aquí el único que nos ha amado de verdad es Dios. Alguien más ha dado su vida por ti. Alguien más se ha sacrificado por ti para el perdón de tus pecados, para darte una vida nueva. ¿Quién lo ha hecho más que Dios? Y a veces lamentablemente nos vamos detrás de otros diosecillos que no nos dan la vida, que nos la quitan, porque nos separan de la vida a la que debemos estar unidos. Fijaros hasta qué punto Dios es capaz de sacar fruto de donde no lo hay, que cuando San Pablo empieza a predicar la gente no se lo cree. No se lo creían. Porque era el perseguidor de los cristianos, porque era el fariseo celoso que daba muerte a los que seguían a Cristo. No se lo creían. Hasta ese punto Dios sacó fruto de donde no podía haberlo. Y todos los ojos como platos. Porque hubo uno que le cambió el corazón a otro. Cristo a San Pablo. ¿Y cómo le cambió Cristo el corazón a San Pablo? Dedicó todos sus esfuerzos a anunciar el Evangelio, aunque hubiera quienes pretendieran darle muerte, como hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro, es que hay que estar dispuestos a jugarse la vida. Hay que estar dispuestos a jugarse el prestigio. Hay que estar dispuestos a que otros puedan hablar mal de ti. Entonces, yo estoy dispuesto a llegar hasta ahí con tal de no separarme de la vid a la que debo vivir unido, permaneciendo todo el tiempo. ¿Cuál es el fruto que el Señor sacó de eso? Terminaba el libro de los Hechos de los Apóstoles diciendo, la iglesia se multiplicaba, iba creciendo. Claro, porque no nos entra en la cabeza, hermanos, que Dios saca fruto de donde nosotros no podríamos sacarlo. Pero es que hace falta que hagamos esa renuncia de estar dispuestos a perder la propia vida para vivir unidos a Dios, de estar dispuestos a que el Señor aparezca con cruz en mi vida para podarme y llegar a dar más fruto y no convertirme en el sarmiento que se seca y no vale para nada. Y por eso estamos llamados a leer todos los acontecimientos de nuestra vida como el momento en el que Dios aparece para seguir podando. Ahora la cepa india. La cepa india, que ya ha llegado a España y no sabemos la que puede organizar. Pero en la India, no sé si lo habéis visto, están los muertos hasta tirados por la calle. Ahora la cepa india. Pues la cepa india a algunos les podará más para dar más fruto.
si permanecen unidos a la vid. Permanezcamos unidos, hermanos, a Cristo. Nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra confianza. No tenemos otro. No tenemos otro al que agarrarnos. No tenemos otro del que recibir la vida con mayúsculas. Solo Dios. Amén.